Continuamos con más de Entre Noticias, son las 7:14 minutos de la mañana. Ahí tienen la etiqueta del día de hoy para utilizar e interactuar con nosotros, N Almas, y nuestras redes sociales, @EntreNoticiasGB. Gracias por permanecer junto a nosotros, ustedes como siempre, como cada fin de semana. Lo decíamos al inicio de nuestro programa, hoy queremos hoy dedicamos nuestro programa para hablar un poco sobre lo que significa el duelo. En esta primera parte está aquí junto a nosotros Melissa Bocio, ella es psicólogo clínico. Gracias, Melissa, por estar aquí junto a nosotros para hablar un poquito de lo que es, primero conocer lo que es lo que significa el duelo, qué es, porque pareciera que, bueno, no pareciera, a veces se tiende a pensar de que solamente cuando perdemos a un ser querido, y resulta que no es así. Pero ¿quién mejor que tú para contarnos qué es un duelo? Ok, bueno, buenos días ante todo, Marjorie, muchas gracias por la invitación a este interesante programa. Bueno, mira, ¿qué es un duelo? Un duelo es un proceso psicológico que se inicia una vez que se da una pérdida física, material o emocional. Entonces tenemos que pueden haber duelos positivos o duelos negativos. Fíjate que la gente tiende a pensar que solamente el duelo es negativo, pero no. Hay duelos positivos que están relacionados con situaciones que van en concordancia con el ideal de vida de cada persona. Y están los duelos que son negativos o que van en detrimento de ese estilo de vida de la persona o ese ideal de vida. Hay etapas. Ahorita vamos a empezar a hablar un poco de cuáles son esos duelos positivos, como lo dices. O un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo para ver qué es o para entender qué es un duelo positivo. Ajá, fíjate, por ejemplo, la madre que ve a su hijo irse del país a trabajar en una empresa que le van a pagar muy bien, es una madre que está viviendo un duelo positivo. ¿Por qué? Porque está sufriendo porque se va su hijo, pero está sufriendo por un motivo evolutivo. Los duelos evolutivos, generalmente, no todos, pueden ser duelos positivos. O la mujer que se casa y sale de la casa de sus padres a vivir con su pareja. O sea, quiere decir también, Melissa, que cuando los hijos abandonamos las casas porque nos vamos, nos independizamos, se dicen, algunos dicen, bueno, abandonan el nido de mamá. Y mamá, bueno, obviamente nos aplaude por el camino que emprendemos, pero dejamos ahí ese vacío, ese espacio ahí, esa nostalgia tal vez. Sí, exactamente, y eso es un proceso de duelo porque allí la persona tiene que experimentar una serie de sentimientos y cambiar de estado, ¿ok? Cambiar a nivel psicológico es un cambio, ¿ves? Pero es positivo porque es para un bien de la familia en este caso. Entonces no todos los duelos son negativos. Hablemos de la otra parte, del duelo negativo, cuando perdemos a un ser querido, cuando perdemos quizás un empleo, cuando perdemos una oportunidad, cuando terminamos una relación de pareja, cuando tal vez nos vamos, cambiamos de país, de ciudad, etcétera, quizás dejamos a los amigos. Hablemos de ese tipo de duelo. ¿Cuáles son las fases? ¿Cuáles son las etapas? Sí, bueno, todos esos duelos que tú nombraste es una categoría de duelos dependiendo de lo que perdemos, ¿no? Cuando hablamos de la muerte es una pérdida física, cuando hablamos de las parejas y de las relaciones es un duelo emocional, cuando hablamos del país hablamos de un duelo migratorio, cuando hablamos de la salud, bueno, es un duelo por el estado de salud que teníamos anteriormente, es decir, hay muchos tipos de duelo dependiendo de lo que se pierda. También está el duelo dependiendo de su intensidad. Hay duelos normales que vivimos todos en algún momento pasamos por un duelo. Hay duelos complicados, hay duelos traumáticos, hay duelos patológicos. ¿Okay? ¿Cómo se entiende cada uno? Bueno, fíjate. ¿Un duelo normal qué es? Fíjate, lo podemos dividir en grados, ¿verdad? Okay. Un duelo normal, podemos ver que la persona va a experimentar sentimientos de tristeza. Sentimientos de tristeza, pero sentimientos de tristeza que le permiten funcionar. Es una tristeza leve, ¿ok? La que caracteriza el duelo normal. O sea, estoy triste, perdí un familiar, perdí una pareja, puedo llorar, pero yo continúo con mi vida. El duelo complicado es más parecido a una tristeza más grave, no más grave, una tristeza moderada, ¿ok? La persona le cuesta llevar su vida, pero no le imposibilita del todo. Ya el duelo patológico sí te imposibilita tener una vida normal.
¿Cuáles son las características de una persona que está, que quizás está atravesando un duelo patológico? ¿Qué presenta esta persona? Bueno, mira, ya cuando hablamos del duelo patológico estamos entrando como al ámbito de ya los trastornos mentales. Pues, Ok. ya tenemos que referir a psiquiatría. Ok. Medicamentos. Sí, el duelo patológico se parece mucho a la depresión mayor. Y en algunos casos tiene elementos de psicosis, porque bueno, la persona hasta alucina con el objeto perdido. Es decir, el duelo patológico un estado que realmente amerita atención médica, ¿ok? Los otros duelos no. Los otros duelos con un buen acompañamiento psicológico, con un buen apoyo social, pueden ser resueltos. A ver, cuando hablamos de un duelo complicado, hay un tiempo para superar un duelo, porque quizás algunas teorías apuntan o algunos, sí, especialistas quizás dicen, se necesita un año. Yo recuerdo que tuve que una psicóloga que en un momento nos dijo, se necesita un año para superar un duelo, cuando una madre, por ejemplo, que quizás el dolor, uno de los dolores más grandes, ¿no? Cuando una madre pierde un hijo, se necesita un año para que ésta se reponga de esto. Pero es tan así, es tan cuadriculado entenderlo así, o quizás el tiempo de una madre no es el mismo que requerirá otro caso. Bueno, fíjate, ese punto es bien interesante porque la pérdida de un hijo se considera un duelo traumático. ¿Por qué? Porque es un hecho que no es esperado y que sobrepasa la capacidad de cualquier ser humano para entenderlo, ¿no? Porque lo normal es que los hijos no mueran, ¿no? Entonces ya se complica con un trauma. De por sí es un duelo bastante complicado. En cuanto a los tiempos, un duelo traumático no se supera de una manera tan rápida como se puede superar un duelo, entre comillas, no complicado o un duelo normal a un duelo complicado, ¿ok? En cuanto al tiempo, mira, se dice que un año para los duelos normales, ¿no? Se dice porque la persona va a ir durante ese año haciendo actividades, diversas actividades relacionadas con lo que hacía con esa persona y va a ir como pudiendo resignificar toda su vida. Entonces se dice que un año, pero realmente, como te digo, es un tiempo propio, es un tiempo particular. Cada quien tiene su tiempo para cerrar ese proceso. A propósito de esto, hay una persona que nos escribe a través de nuestras redes sociales, @entrenoticiasgb, y utiliza la etiqueta ENAlmas. Débora Lairet escribe: buenos días, perdimos a nuestra hija de 5 años. Deme una herramienta para superarlo. ¿Qué se le puede decir a una madre? Claro, no sabemos quizás hace cuánto tiempo pasó esto, pero de alguna manera tú bien lo dices, el duelo, el perder un hijo. ¿Qué se le puede decir a un caso como este? Bueno, fíjate, es bien interesante porque todos los autores en psicología que abordan el tema del duelo y de estas pérdidas que son tan drásticas y tan complicadas, nos dicen algo muy bonito, que por donde mismo entra la herida está la sanación y está el crecimiento de la persona. A veces es difícil ver la salida, pero es importante que esa persona piense que esa crisis la puede capitalizar y puede, digamos, superar esa situación. He visto yo, por ejemplo, muchos casos de madres que, bueno, enfrentan su dolor y posteriormente, por ejemplo, se dedican a causas sociales o de alguna manera le dan un vuelco a ese significado de lo que fue la pérdida. Pero también en este tipo de casos, capitalizar ese dolor, como tú bien lo dices, también tiene un tiempo, ¿cierto? Sí. Hay un proceso quizás a nivel interno de cuáles son las fases internamente que quizás debo respetar, vamos a decirlo así, cuando estoy atravesando una situación como esta, la resignación, porque entiendo que hay una fase de negación, resignación, aceptación, etcétera. ¿Cuáles son estas fases para que poco a poco una persona, un individuo que está atravesando un dolor de esta magnitud, pues pueda irse, tú sabes, superando, dando un pasito a la vez? Sí, bueno, mira, se habla de las tareas del duelo y son 4 tareas fundamentales. La primera tarea es la aceptación. Tenemos que aceptar lo que se perdió, ¿ok? Después, la experimentación de los sentimientos. Este punto es bien importante porque siempre los psicólogos decimos que la experimentación de los sentimientos debe hacerse con equilibrio. O sea, no es que voy a estar el 100% de mi día
llorando o experimentando el sentimiento de malestar, pero tampoco lo voy a eludir y voy a pasar un 1% del día experimentando el sentimiento. Es un equilibrio en esa experimentación de sentimientos, es un entrar y salir, pero contactar, siempre contactar, no dejar de contactar con el sentimiento. Posteriormente viene el cambio de significado, lo que te decía anteriormente, o sea, resignificar el hecho, darle un vuelco hacia lo positivo, que es lo que nos recomienda últimamente nuestro nuevo paradigma de la psicología positiva, que es tratar de encontrar lo positivo, aunque sea difícil, pero siempre lo hay. ¿Okay? Entonces esa resignificación te va a ayudar a pasar a la cuarta etapa, que es la adaptación con un nuevo punto de vista de lo que sucedió, que se espera sea positivo dentro de lo que cabe, dentro de lo que se pueda, porque hay pérdidas que duelen mucho y que, bueno, son difíciles de superar. No obstante, bueno, eso es lo que se recomienda desde la psicología. Claro, porque cada quien tiene su propio tiempo, ¿no? Y el proceso de cada quien, bueno, obviamente un proceso es individual y cada uno lo irá llevando y lo irá superando e irá caminando sobre los días. Hay una señora que escribe, Sully de Becker escribe, hay que aprender a vivir con el dolor día a día, jamás nuestra vida será la misma y ese vacío nunca lo llenará nada. A veces se escucha cuando, hablando aquí ya de los casos de las madres que pierden a un hijo, dicen, bueno, menos mal que le quedan 2 o menos mal que tuvo 3 o menos mal que tuvo 4. Quizás es una frase como muy deportiva tal vez, que se puede, que habrán palabras con las que uno puede ayudar a una persona cuando está pasando una situación como esta. Sí, bueno, como te decía, mira, la pérdida de un hijo es un duelo traumático. Cuando estamos en ese ámbito de los duelos traumáticos, debemos buscar ayuda, la persona no se debe aislar. No es poca cosa perder un hijo y perderlo en condiciones de una enfermedad grave o perderlo en un accidente. Es decir, o sea, eso es un duelo con unas características muy particulares. Entonces, cuando el duelo es traumático, se requiere la ayuda profesional, aparte del acompañamiento familiar. Que es importante, Que ¿verdad? es importante. Y la persona tiene que saber, no es que solamente estás viviendo un duelo, tuviste un trauma. Es una huella que va a quedar a nivel de tus emociones bastante fuerte, ¿ok? Entonces hay que tener bien clara esa diferencia entre lo que es el duelo y el duelo traumático. Inclusive cuando hay casos que quizás la madre tiene un hijo y el hijo tiene una enfermedad, también y el hijo muere, bueno, producto de haber presentado esta enfermedad. Inclusive en ese tipo de casos se le puede llamar, cuando el hijo se va de este plano, un duelo traumático. Claro, porque como te decía, por definición, lo vemos en muchos autores. La muerte de un hijo constituye un hecho traumático. Sea lo que sea. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero quiero leer, Melissa, estos comentarios que nos realizan a través de nuestras redes sociales, @entrenoticiasgb, además utilizan la etiqueta ENAlmas. Yarisma Rivero escribe, gracias por este tema, creo que el duelo no tiene tiempo, se aprende a vivir con este dolor. Una persona que escribe, Maxtor2824 es su cuenta, soy una persona que siento que no estoy preparado para la pérdida de un ser querido. ¿Hay alguna forma de prepararse antes del duelo psicológicamente para no sufrir tanto? Esto lo podemos responder al regreso porque también vamos a hablar de otros duelos, el duelo, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una relación de pareja. Hay quienes además pierden los trabajos o quizás sus empresas y nunca se supera de ese dolor, quedan como anclados a ese dolor. Igual pasa con personas que pierden relaciones de pareja o que terminan relaciones de pareja, se quedan anclados y quizás más nunca rehacen su vida. Eso lo vamos a hablar al regreso. Estamos hablando sobre los duelos el día de hoy. Melissa Bocio nos acompaña, psicólogo clínico, y sus redes sociales para que ustedes ya empiece a buscarla también, Psicopiso Enfoques, con ese al final. Hacemos pausa, ya venimos con más.